vistiendo la camiseta del equipo bávaro. Pues bien, Lothar Matthäus, en su columna de Sky Sports, cuestionó el valor pagado por Lucho Díaz. Dijo que de alguna manera el Bayern pudo pensar en un jugador más joven, con mayor potencial. Incluso soltó un nombre, el de Nick Woltemate, el delantero del Stuttgart. También figura en la Bundesliga. Mejor dicho, para Lothar Matthäus, pagar 75 millones de euros es demasiado billete para un jugador que considera de avanzada edad. No lo califica de viejo, pero sí claramente hace alusión a sus 28 años y vuelve sobre el tema del delantero del Stuttgart, que tiene 23 y que hubieran pagado menos dinero por él. Lo cierto es que le mete presión a Lucho Díaz, dice que con el dineral que se ha pagado espera sea fijo en una posición y que no empiece a ocupar diferentes posiciones. Bueno, particular planteamiento ante la capacidad de un Lucho Díaz que puede trabajar en todo el frente de ataque. Y después de las críticas, pues destacó su capacidad, su juego como extremo izquierdo, la velocidad que le puede imprimir al Bayern Múnich. Y además le mandó un varillazo final al técnico Vincent Kompany, y ahí también le dio a Lucho, porque dice: la búsqueda de un extremo izquierdo por parte del Bayern fue similar a la de un entrenador hace un año. Si tienen la misma suerte con Díaz que con Vincent Kompany, podrán alegrarse. Bueno, hay una ventana, una plataforma clara donde Matthäus estará atento al rendimiento de Lucho, que esperamos con su fútbol acalle estas primeras críticas. Y eso que todavía no ha pisado la cancha. A propósito, en España hoy Nelson de Osa se roba titulares. Es el mediocampista del Monterrey. De Osa jugó por Atlético, pasó por Atlético Nacional, jugó en el Verde de Antioquia. Apareció de manera sorpresiva un hijo de Marmato en el departamento de Caldas, que no hizo proceso en divisiones menores, que después de ser minero jugó al fútbol o combinaba esa misma labor, y al final, a los 20 años de edad, logró figurar en el profesionalismo. Pues bien, de Osa lo esperan en el Sevilla para unirse al Betis. Son 17 millones de euros los que pagará el equipo bético, una cifra que se hace récord en transferencias en la Liga MX. Después del Mundial de Clubes, es otra de las caras de Osa, de las que más brillo han encontrado para Colombia en esta ventana previa al arranque de la temporada en Europa. Y a propósito de colombianos que ya están consolidados, se espera que Yacer Asprilla explote, reviente con el Girona. Marcó el gol de la victoria frente al Alavés en juego preparatorio en esta pretemporada en España. Y también David Machado, el hombre de Selección Colombia, marcó doblete para el Lens. El equipo francés derrotó 3-1 al Wolverhampton. El jugador colombiano Machado oficia como lateral, pero también hace esa labor de ataque por banda. En el Wolverhampton no apareció John Arias, está en París. Bueno, estaba en París. Hoy se espera aparezca en su primera práctica oficial con los Wolves, ya en esta etapa de preparación de cara a la temporada en la Liga Premier. Y atentos, porque hoy se verán las caras Richard Ríos y Luis Javier Suárez. Duelo por la Supercopa de Portugal, primera corona que va a disputar el Benfica de Ríos frente al Sporting Lisboa de Suárez, el Samario. Así que esta será la primera presentación de ambas cartas colombianas en el estadio del Algarve, en la ciudad del Faro, en Portugal. Primer gran examen para estas dos cartas colombianas que se unen a estos clubes en Portugal. Mientras que los colombianos en esta parte del mundo, en América, Camilo Vargas sufrió derrota, cayó el Atlas a manos del Inter Miami de Messi y de Paul, que apareció en cancha, esto por la Leagues Cup, mientras que por la Copa de Brasil, Johan Carbonero. Ojo que Carbonero anda en una intensidad goleadora, cada partido anota. Otra vez gol para el Internacional de Porto Alegre, esta vez cayó a manos del Fluminense. Borré fue compañero de Carbonero en la titular, mientras que Kevin Serna apareció en el Flu como inicialista. Y a esta hora está ganando 3-2 el Barcelona, doblete de Lamine Yamal frente al Seúl en esta gira internacional. Rashford es la gran carta, se espera tenga minutos en cancha. Lewandowski anotó el otro gol de este partido, que va de momento en el descanso. Y en Copa América Femenina, una preocupación, el nivel físico.
hay fatiga en varias de las jugadoras colombianas que tendrán el reto de enfrentar este sábado a Brasil en la gran final. Eso sí, las 23 están habilitadas, algunas de ellas entre algodones para poder llegar a este duelo. Recordemos que Brasil ha ganado 8 de los 9 títulos en disputa de Copas América Femenina y Colombia aspira a ganar su primera Copa Continental. Hoy habrá práctica del equipo nacional ya diseñando el plan de juego para el próximo sábado, partido 4 de la tarde que estará aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. Y en la Copa Colombia, qué paliza le pegó el Blanco, el Once Caldas a Patriotas de Boyacá. 6-0, victoria en Palo Grande del equipo de Manizales. Hubo doblete de Dairo Moreno, que ya llega a 367 goles. Se hace cada vez más inalcanzable como el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano. Hoy en Copa Colombia entran en escena Independiente Medellín, que recibirá a Jaguares de Córdoba, y Millonarios, que enfrentará al Real Cartagena. 7 de la mañana, 5 minutos los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La cirugía al sistema de salud es inmediata y si no es la implementación anticipada de la reforma, se parece mucho porque los artículos del decreto coinciden con la columna vertebral de ese proyecto de ley. Por ejemplo, según el decreto, todos los pacientes deberán ingresar al sistema a través de los CAPS para la atención en el nivel primario y de mediana complejidad. Si el paciente requiere servicios de mayor complejidad, tendrá que ser remitido, pero dependerá de la autorización y coordinación directa del gobierno a través de la Superintendencia de Salud. Meten a las ARL en el nuevo modelo porque tendrán funciones administrativas, al igual que la CPS para el traslado de los pacientes. No desaparecen las CPS en este decreto, pero sí quedan obligadas a ser gestoras de salud y vida, porque les imponen 24 funciones administrativas, pero les quitan la posibilidad de manejar dineros del sistema, que repito, serán distribuidos, serán girados exclusivamente por la ADRES. La base de un proceso de vida exitoso es el conocimiento, la aceptación y el amor propio. Si tú te conoces, te aceptas y te amas, vas a poder tener conciencia. Radio. 707, amanecemos con la expedición de un decreto, el decreto 0858 de 2025, con el que el gobierno señala que reorganiza el modelo de prestación de servicios de salud, transformando las EPS en gestoras de salud y vida y los hospitales o clínicas en centros de atención primaria CAPS. En la práctica, de acuerdo con diferentes sectores, esta sería la reforma a la salud vía decreto. Decreto que, repito, firman el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. La presidenta de ASEMI, que es la Asociación de las EPS del Régimen Contributivo, es Ana María Vesga. Doctora Vesga, buenos días. Hola, buenos días, Ricardo, para ti, para toda la mesa y los oyentes. ¿Ya tuvo posibilidad de leer el decreto que se conoció anoche, el 0858? Sí, señor, por supuesto. ¿Y cuál es su opinión? ¿Esta es la reforma a la salud por la puerta de atrás, vía decreto? En buena parte sí. Habíamos advertido cuando salió a consulta pública en el mes de marzo, abril, que muchos de los cambios que estaban introducidos allí modificaban primero lo que está previsto en la ley, con una advertencia de ilegalidad y de inconstitucionalidad en primer lugar, pero que esencialmente pues lo que hacía era recomponer el modelo de aseguramiento como lo conocemos hoy. Se le están quitando funciones a las EPS, se están asignando nuevas funciones a las entidades territoriales, se está cambiando la forma en la que se financia el sistema de salud, se está cambiando la forma en la que los ciudadanos se acercan al sistema, ya no por la vía de la afiliación a la EPS, sino de adscripción al centro de atención primaria. Buena parte de los temas que están en la reforma son lo que traen hoy este decreto, que repito, pues tiene grandes problemas de legalidad y de inconstitucionalidad. Sí, ya voy a la sustancia del decreto, doctora Vesga, pero quiero que nos explique, por favor, eso que usted nos dice. Los visos de ilegalidad y de inconstitucionalidad de este decreto. ¿Cuál es la argumentación para que, en concepto de ustedes, esto eventualmente esté en contra de las normas? Bueno, pues un principio esencial, lo que se hace por ley se cambia por ley.
y el ordenamiento jurídico colombiano para el sistema de salud pues tiene un marco legal que le otorgó a través de la ley 100, de la ley 1438 y posteriores que lo han ido adicionando, modificando unas funciones a las EPS, y las EPS cumplen los roles de agencia para los afiliados. Eso significa que son quienes los afilian, que son quienes conforman y contratan las redes de prestación y de atención, que hacen un rol tan importante como la referencia y la contrarreferencia de los usuarios a través de esa red, que reciben la unidad de pago por capitación y la administran en esa gestión de riesgo financiero. Todo eso son los roles de las EPS que, repito, están por ley. Y lo que estamos viendo acá, pues es que un decreto, es decir, con rango inferior, no tiene la capacidad de modificar la ley, pues está quitándole algunas de esas funciones, asignándolas a las entidades territoriales, asignándolas a los centros de atención primaria, con lo cual, insisto, se cambia el modelo de aseguramiento como lo conocemos hoy. Claro, las EPS, ¿cómo quedan en este decreto, doctora Vesga? Pues desprovistas de herramientas esenciales para atender a su población, más desfinanciado el sistema, en tanto todo este modelo se va a financiar con cargo a los mismos recursos del aseguramiento que sabemos hoy son insuficientes. Entonces, sin herramientas y con menos plata. Sí, pero doctora Vesga, esto ya está firmado por el presidente de la República y el ministro de Salud. ¿Qué van a hacer entonces las EPS? Pues no solo las EPS, creo que hay una acción desde que salió el decreto en consulta. Hubo muchas voces desde aseguradores, prestadores, proveedores, pacientes. Pues tenemos claro que si un decreto viola la ley, pues hay unos mecanismos para ejercer acciones por ilegalidad, por inconstitucionalidad, y será seguramente ese el escenario que continúa. Y seguramente van entonces a demandar el decreto, pero mientras eso ocurre, doctora Vesga, ¿qué va a pasar hoy con los pacientes y con las clínicas? ¿Seguirían operando mientras se resuelve esa otra instancia con el decreto? Sí, desde luego, no. El decreto tiene unos plazos, unas transiciones de adecuación, en unos casos de 3 meses, en otros casos hasta 1 año. Pero lo que hay que decir es que este decreto no resuelve los problemas, o sea, los serios problemas de atención que tienen hoy los pacientes, pues de ninguna manera están siendo atendidos con esta nueva disposición, y sí, hay que asegurar y buscar los mecanismos legales para defender, repito, lo que está en la ley. Más allá de que no lo resuelve, ¿los agrava, doctora Vesga? Pues sigue generando, Paola, la enorme incertidumbre entre los actores, que es lo que en buena parte tiene al sistema sumido hoy en la crisis que hay. Es decir, hay un riesgo de inestabilidad jurídica que ha estado presente en toda esta conversación, de transformación profunda de lo que hacen los actores. Entonces, pues desde luego eso en nada contribuye, y por el contrario, yo sí creo que pues hace más crítica la atención para los usuarios. Sí, el gobierno insiste en que este es un modelo que debe ser preventivo, predictivo y resolutivo en materia de salud. ¿El decreto sí avanza en esas materias, doctora Vesga? Bueno, el gobierno ha hablado, fíjense ustedes, del inicio de la importancia de desplegar esa mayor acción en ese nivel, con lo cual yo creo que todo el mundo coincide, y además no se lo inventó este gobierno. Todos los modelos de salud han tenido un fuerte énfasis en la prevención. Eso no es un invento nuevo. Lo que pasa es que tenemos una población enferma a la que hay que seguir atendiendo y para quien los recursos hoy no alcanzan. Entonces, usted puede hacerle énfasis y fortalecer el nivel primario, pero no puede abandonar la atención de los enfermos. Y esa ha sido en buena parte la discusión sobre la reforma y lo que termina sucediendo hoy con este decreto. Un énfasis en el nivel primario, unos equipos básicos de salud que ya sabemos, lo dijo recientemente la Contraloría, se han girado un montón de recursos y no hay realmente trazabilidad sobre lo que se está haciendo en los territorios. Entonces, sí, hay un interés de llegar a los territorios con este modelo, pero repito, se está haciendo a costa de la atención de los enfermos. Doctora Vesga, si ya se firmó este decreto,
¿para qué entonces seguir con el trámite de la reforma a la salud en el Congreso de la República? ¿Tiene usted alguna explicación al hecho de que ya está el decreto, pero de todas maneras solo ayer el propio gobierno decía que tenía buenos ojos, que veía con buenos ojos el trámite de lo que falta de la reforma a la salud 2.0? Pues déjeme decirlo de esta manera, yo creo que la reforma a la salud ya está en buena parte instrumentada por esta vía reglamentaria, repito, de forma ilegal. La reforma sería el puntillazo final, entre otras, para terminar haciendo el cambio esencial de transformación de EPS a gestoras. Pero si usted me pregunta hoy, pues muchos de los roles que tenían como aseguradoras las EPS en este modelo, pues ya han sido transformados por la vía del decreto. Claro. ¿Cómo queda el papel de la ADRES como único pagador del sistema frente a lo que hoy está ocurriendo, doctora Vesga? Porque eso lo había venido implementando el gobierno a través de lo que significaba la intervención de un número importante de EPS. ¿Cómo queda el papel de la ADRES con el decreto 0858? Bueno, no, la ADRES continúa siendo, como usted bien lo dice, el pagador. Cada día lo está haciendo más. Yo creo que 6, 7 pesos de cada 10 que gira el sistema ya se están haciendo a través del mecanismo de giro directo, con lo cual además nosotros no hemos tenido discusión, es decir, si eso funciona bien y la entidad está preparada para hacer todos los giros del sistema, pues no tiene problema. La transformación esencial, pero más que contenida en este decreto, está más bien en la reforma, es en otros roles para la ADRES que sí pues cambian su misionalidad, es decir, una ADRES que contrata, una ADRES que paga, una ADRES que audita, una ADRES que sirve de casi que de entidad de financiamiento al sistema, es decir, tiene un montón de funciones sobre las cuales nosotros hemos dicho pues desvirtúan su rol y generan enormes riesgos también para la gobernanza del sistema. ¿Quién asume? Perdóneme que yo le pregunte sobre el decreto, pero me gustaría entenderlo. Estoy buscando al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que nos explique los alcances de este decreto. Hasta ahora no tenemos una respuesta afirmativa y por eso, doctora Vesga, usted que ya hizo la tarea y leyó el decreto, le pregunto sobre el punto sobre la referencia y la contrarreferencia. ¿Dice el decreto quién lo asume? ¿Hay cambios frente a esto, por ejemplo? Hay digamos, un concierto entre la entidad territorial y lo que se llaman, las EPS y los CRUE, que son los centros de reacción, de respuesta, y ese es un rol, por ejemplo, muy importante, porque finalmente es el que mueve al usuario. Entonces, esa es una operación muy sofisticada, minuto a minuto, en donde pues ya lo que nos dice el decreto es que entrarán los entes territoriales también a participar de esa función. Hay otro elemento clave en el sistema de salud, doctora Vesga, y es el riesgo. Aquí hay alguien que debe asumir el riesgo, que debe ser quien responda ante los pacientes, quien responda ante todo el sistema. Ese rol lo asumían las EPS. En este modelo, según el decreto, ¿quién lo asume? No, fíjese que paradójicamente, y ha sido una de las discusiones que hemos tenido con la reforma a la salud, la EPS sigue siendo responsable del usuario, pero no tiene herramientas para hacerlo. Entonces, al final, sigue asumiendo esa responsabilidad, pero no tiene cómo cumplir con ese rol de punta a punta. Y eso es un concepto muy importante porque para quienes son detractores de lo que hacen las EPS, realmente la función importante y esencial es acompañar a ese usuario desde el inicio de la entrada al sistema hasta la salida del sistema. Entonces ahí hay una labor que se llama una labor de agencia que es esencial, que usted necesita poder tener injerencia en todos los momentos. Y le pongo un ejemplo. Lo que dice este decreto es que la conformación de las redes, que es esencial, saber con quién voy a atender, cuál es la oferta que voy a poner al servicio de mis afiliados, asegurar que sea suficiente, que sea de calidad, que esté ubicada, digamos, territorialmente de forma adecuada para mi población, pues en este escenario pasa a ser competencia de la entidad territorial. Pasa a ser competencia de la entidad territorial. ¿Hay algún control para ese rol protagónico que se les da a los mandatarios locales, doctora Vesga, en este decreto para el manejo del sistema de salud? ¿Quiere decir alcaldes y gobernadores?
Pues no vemos nada distinto de lo que es el rol de inspección, vigilancia y control que actúa desde la Superintendencia Nacional de Salud. O sea, parecería también que hay que mirar esto, cómo se habla respecto a las competencias territoriales y de esos controles, porque no es muy distinto de lo que hay hoy, pero usted bien lo dice, las funciones las están asumiendo otros, entonces estamos seguros de que hay controles sobre esa actuación. Sí, a través de este decreto, doctora Vesga, ¿qué va a pasar con las acciones judiciales, en particular con las tutelas? Los jueces le dan órdenes a las EPS para que cumplan con la atención, con la entrega de medicamentos o con los tratamientos para los pacientes. ¿Esas tutelas deben seguir siendo dirigidas a las EPS o cambiaría quién es el responsable en este caso de la atención de los pacientes, teniendo en cuenta que básicamente lo que estamos viendo es la estatización plena del sistema de salud en Colombia? Pues esa es una muy buena pregunta. Uno pensaría que el agente sigue siendo la EPS, pero como hablamos de que hay muchos de esos roles frente al usuario que ya no cumple la EPS, entonces la pregunta será, bueno, y si esto sucedió frente a un CAP o frente a una red conformada que no cumplió, conformada por la entidad territorial, entonces también podría él ser sujeto pasivo de la acción de tutela. Pues esa es una buena pregunta, habrá que ver, pero evidentemente lo que estamos viendo acá es que se rompe ese principio de la agencia que supone la integralidad de la atención al usuario. Sí, pero digamos como se reinventa toda la rueda, doctora Vesga, y queda sin herramientas, como dice usted, la CPS para poder hacer toda la gestión integral del riesgo, y por lo tanto se les quita buena parte de la labor y de la tarea. ¿Va a haber esto, va a terminar esto, o podría llegar a terminar en un valor mayor de las tarifas de las pólizas, en unos copagos mayores, en unas cuotas moderadores también mayores? Es decir, ¿cómo van a ajustar las EPS, que en última son unas aseguradoras, estos cambios por este decreto que otra vez más pues puede que viole la ley, pero de momento es un decreto que comienza a aplicar? Doctora Vesga. Pues no, Paola, el financiamiento, el establecimiento o sea, el valor de la UPC, ya sabemos que es una competencia en el ministerio. Igualmente las cuotas moderadoras, copagos, digamos, ahí no tienen las EPS potestad para incrementar tarifas, ni mucho menos. Lo que sí hay un riesgo, evidentemente, es que lo que dice este decreto es que todo este modelo preventivo, predictivo de salud se financia con los mismos recursos del aseguramiento, que sabemos que hoy son insuficientes. La discusión de fondo que está en la Corte Constitucional es: el Estado colombiano no ha asegurado en los últimos años que esa unidad de pago por capitación sea suficiente para pagar la atención de todos los colombianos. Tenemos una siniestralidad superior al 110%, dicho también por la Corte, por la misma Contraloría. Entonces, y este decreto lo que nos dice es, y de esa misma plata insuficiente se va a financiar todo este modelo que tiene una transición, pero que desde luego va a costar. Entonces, al final, pues es con la misma plata hacer más, a riesgo, repito, de no solamente no cumplir los objetivos de ese modelo preventivo que tanto anhela el gobierno, sino de desatender a los enfermos. Claro, doctora Vesga, toca el decreto 0858 lo relacionado con las deudas, con el pasivo que tiene el Estado con las EPS y todo lo que está pasando hoy con la crisis financiera del sistema de salud. No, para nada. Este es un decreto que se refiere exclusivamente al modelo de atención y no trata. Mire, ese capítulo. Me están haciendo muchas preguntas los oyentes porque no saben cómo va a entrar a funcionar esto. ¿Qué dice, por ejemplo, de los CAPS? ¿Qué cambia hoy frente a la atención en salud de una persona que se siente mal? No hablemos de un modelo preventivo o de unas citas preventivas, sino de un caso real de una persona que se siente enferma y que debe ir a buscar atención en salud. ¿Cómo cambia eso a la luz de este decreto? Bueno, no, lo que nos dice esencialmente es que en el nivel primario las instituciones prestadoras de salud públicas, privadas y mixtas tienen que ir organizándose funcionalmente en centros de atención primaria. Para eso se establece un plazo y dice también este decreto que pues en los próximos 3 meses, creo, si no me falla la memoria, el ministerio tiene que reglamentar
cómo serán esos CAPs, la tipología, y a partir de ahí pues funcionará lo que conocemos como la adscripción, que es esencialmente atenderse, adscribirse a un centro de atención primaria, pero pues hay que esperar también cómo viene esa reglamentación posterior de parte del Ministerio. Son las 7:24 minutos, es Ana María Vesga, la presidenta de ASEMI con nosotros. Doctora Vesga, quiero hacerle una última pregunta sobre un concepto que yo planteaba hace algunos minutos y quiero su opinión, si está de acuerdo o no, si usted desde lo técnico tiene una lectura similar. ¿Este decreto confirma la plena estatización del servicio de salud en Colombia? Transforma esencialmente el modelo de aseguramiento con la gestión activa de los privados que son hoy las EPS, al quitarle buena parte de sus funciones esenciales y, repito, al asignarlas a las entidades territoriales, avanzamos definitivamente hacia un modelo mucho más público, sin duda. ¿En qué porcentaje hoy con este decreto aproximadamente sería público el sistema de salud? Sé que es difícil tasarlo, pero ¿qué quedaría de los privados? ¿Qué les quedaría a los privados hoy? Bueno, pues pongámoslo yo creo que no es posible responderlo así, pero pensémoslo más bien en hoy el Estado controla 30 millones de personas en EPS intervenidas, y en los 20 restantes, las EPS que hoy atienden a esa población van a tener disminución en sus roles y en sus funciones. Entonces, pues infirámoslo de ahí. Es decir, yo creo que es un sistema en donde esencialmente el Estado tiene control sobre la operación. Doctora Ana María Vesga, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Estás escuchando Blue Radio. Regreso a Colombia anoche, deportado desde Estados Unidos, del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Aquí es requerido en el país por concierto para delinquir. Es un hombre que fue condenado en Colombia por corrupción, por el robo de más de 9.000 millones de pesos por los recursos de las regalías. Lyons estaba desde 2021 detenido en Estados Unidos. Había recuperado su libertad el pasado 29 de mayo luego del pago de una fianza. Ese nombre, Alejandro Lyons, tiene mucho que ver con el cartel de la toga, tiene mucho que ver también con el cartel de la hemofilia en el departamento de Córdoba. En las últimas horas, la Superintendencia Nacional de Salud interpuso un incidente de nulidad y una solicitud de aclaración del fallo con el que la Corte Constitucional ordenó el mes pasado acabar con esa intervención que han considerado violó el debido proceso. Recuerden ustedes que eso desató la ya larga pelea del presidente Petro con la Corte, con Keralty, con el español dueño del grupo detrás de la EPS Sanita. Pues bien, ahora dice la Superintendencia que necesita claridad sobre las consecuencias de ese fallo y esa decisión de la Corte respecto al propio proceso que... Más que radio. 7:28 minutos, Héctor. Estoy intentando una explicación del gobierno nacional de este decreto que es muy importante porque tiene unos cambios trascendentales en el modelo de atención de salud para los colombianos. Por ahora no hemos tenido suerte, pero aquí están abiertos los micrófonos para el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, para el doctor Félix León Martínez de la ADRES, para quien quiera explicar en qué consiste este modelo. Por ahora nos quedamos con la explicación muy clara que nos da la doctora Ana María Vesga desde la óptica de la CPS del régimen contributivo. Ella arranca por un punto que usted nos decía, Héctor. En concepto de ellos, este decreto es inconstitucional y es absolutamente demandable, ¿no? Sí, yo pues ya lo estaba revisando con un poco más de cuidado, pues porque como usted dice, Ricardo, lo publicaron pues casi a la medianoche y además es un decreto largo, son como 30 páginas y pues además con un lenguaje muy técnico que es compleja su comprensión, pero a mí sí me parece que evidentemente hay varias razones para las cuales uno supondría que este decreto no va a superar su examen en los tribunales. Esto en el Consejo de Estado muy probablemente, yo no sé si lo suspendan incluso rápidamente, es probable porque
pues la violación al orden jurídico me parece que es manifiesta en varias cosas, pero le voy a mencionar solo dos, Ricardo. Una, que Señor. evidentemente están tomándose competencias del Congreso, decisiones que deberían tomarse por ley, las están tomando por decreto. Y eso pues basta para comprobarlo, hacer una comparación del decreto con el proyecto de ley o con los proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso. Cuando usted hace esa comparación, pues encuentra que hay cosas similares y entonces uno dice, bueno, están mal ubicadas en una o en otra parte, porque no pueden pertenecer al legislativo y al ejecutivo. Esos son dos competencias separadas. Pero el otro asunto, Ricardo, que me llama la atención, es que me parece, pero eso usted me puede corregir, que este decreto se expidió en forma un poco clandestina, ¿no? Por lo menos yo no supe que se hubiera hecho esa publicación previa que es obligatoria para los actos administrativos para que la gente y los interesados puedan expresar sus opiniones. Pero fíjese que la Y doctora no se Vesga hizo, nos dice que pues sí se había saltó publicado. un trámite normal. Pero sobre ese punto, Héctor, la doctora Vesga sí nos anticipaba que había estado para comentarios hace meses. Lo que pasa es que había entrado como los osos en proceso de hibernación, no se había vuelto a hablar del tema y súbitamente se revivió. Curioso, porque además coincide, Héctor, con la fecha en la que es elegido el senador Miguel Ángel Pinto como presidente de la Comisión Séptima de Senado. Claro, a mí me parece que es una especie de retaliación a eso. Eso No estaba sé. pensando, Ricardo. No lo sé. Porque claro que pues la elección del senador Pinto como presidente de la Comisión Séptima hace suponer que el proyecto va a tener dificultades de su trámite y me parece que el gobierno pues reaccionó de esta manera, como me renuncio a estar pidiendo hacerlo allá y lo hago yo mismo. Vamos a ver qué dicen los jueces. Es imposible ese trámite contrasta con el presidente de la Luis Comisión Ernesto, Séptima, pero contrasta Ricardo, eso con lo que dijo el ministro Benedetti ayer. Dijo, yo estoy optimista y estoy confiado de que podemos llegar a consensos en torno a la reforma de la salud. Horas después, o puede que esto sea el decreto. Ricardo, puede de pronto que este decreto sea como en su momento fue la consulta popular, que lo que hacía era decir, bueno, si el Congreso no aprueba, entonces yo voy a preguntarle al pueblo qué quiere sobre las horas extras. De pronto el gobierno está apostando a lo mismo y es expedir el decreto, un decreto que en esto coincido con la doctora Vesga, con Héctor y con muchos de los que lo ya han analizado, y es que seguramente muchos de los elementos son de carácter legal, es decir, no pueden ser expedidos por decreto, sino deben ser aprobados por el Congreso y por eso se van a caer. De pronto es eso, un mecanismo de presión para que después puedan conciliar algo, pero yo trato de entender al margen, digamos, por supuesto, y eso es, aquí las formas son de fondo, es decir, el hecho de que esté extralimitándose en funciones el Ejecutivo asumiendo roles del Legislativo, pues es un problema de fondo y seguramente eso le costará la vida a esta iniciativa, pero yo trato de entender, Ricardo, qué es lo que busca el gobierno con esto. Porque seguramente lo que está tratando de hacer el gobierno no es matar gente. Seguramente en su visión, que muchos no compartimos en el tema de salud, en su visión, esto va a ayudar a reducir o a mejorar la situación del sistema de salud. Entonces veo, primero, que recoge mucho de lo que se ha hecho en Bogotá y se ha hecho no solo en la alcaldía de Gustavo Petro, sino en todas las alcaldías, con un sistema de preventivo de salud que de hecho el ministro Jaramillo implementó cuando era alcalde en la capital del Tolima, en Ibagué, y es que las alcaldías, es decir, a través de los centros de salud, en el caso de Bogotá a través de las subredes que son pues hospitales públicos, se fortalezca el elemento preventivo, es decir, que las personas no se les atienda únicamente cuando llegan ya colapsadas, muy enfermas, sino que se haga un esfuerzo grande de prevención, como por ejemplo es la vacunación. La vacunación es el mejor ejemplo de la eficacia de prevenir en salud y para reducir tanto enfermedades como costos del sistema. El problema de esa idea, que como idea no es mala, es que lo hacen a costa del sistema en general, porque como lo explicaba la doctora Vesga, esto va con cargo a los recursos de la salud, es decir, esto implicaría desfinanciar aún más las EPS, que ya están desfinanciadas como todos lo hemos visto y todos lo sabemos. Pareciera que el gobierno es consciente de esta desfinanciación, Ricardo, porque en el presupuesto del próximo año, que está siendo muy polémico porque pues es un presupuesto con unos altísimos gastos, sube el gasto de funcionamiento, está desfinanciado, pero uno de los gastos de funcionamiento que más sube es el gasto de la salud. Entonces pareciera que el gobierno entiende que el problema en el tema de salud pues sí puede ser también conceptual, filosófico, de sistema, pero fundamentalmente es de recursos, de plata, y por lo menos en el presupuesto que presentó al Congreso el día de ayer está buscando salidas a esa desfinanciación. Entonces pues habrá que ver. Esto yo creo que
no va a salir bien en términos de implementación, dado que no tiene toda la legalidad. Aquí hay muchas cosas que le corresponderían al Congreso, no al Ejecutivo, pero en el fondo tiene elementos que son rescatables y que ojalá el Congreso los recoja. 7:34 minutos. Publica en Twitter el presidente Petro a esta hora un mensaje sobre el nuevo modelo de salud. A esta hora habla Lucho Díaz desde Alemania. Es presentado como nuevo jugador del Bayern Múnich de manera oficial. Sé el jugador que soy, sé lo que hoy en día estoy dando en cada club que voy, sé lo que me estoy jugando cada año. Entonces he crecido demasiado futbolísticamente y bueno, no te puedo decir que valgo los 70 o 75, lo que quisieran pagar los clubes. Yo nada más vengo a demostrar por qué eligieron por mí, porque me querían en el equipo, tratar de, como te dije, de acomodarme lo más pronto posible, tratar de mostrar la calidad. Le preguntan, Ricardo, en esta primera parte de la rueda de prensa a Lucho Díaz sobre la transacción, sobre el costo de su transferencia del Liverpool al Bayern Múnich. Él dice: yo estoy aquí listo para sumarme y para acoplarme al equipo. Es en la sala de prensa de la sede deportiva del Bayern Múnich, donde está acompañado por Max Eberl, el director deportivo del conjunto bávaro, y en efecto son muchos los frentes: el porqué de su elección, el porqué de la llegada, el tema del costo, bueno, el deseo de jugar en la Bundesliga. Hay mucho por escuchar de Lucho Díaz, nuestro Lucho Díaz, que es hoy el hombre de la noticia en la Bundesliga. Escuchen. Con el Liverpool, pero bueno, mi entrenador, que hoy en día es Vincent, me ha dicho que preferencias jugar en el lado izquierdo es la prioridad. Entonces, nada, donde me toque jugar, obviamente voy a estar a disposición de... 7:36, Lucho Díaz, hablando sobre su posición en el juego del Bayern Múnich. Lo vimos en la primera práctica, que fue el día anterior, el primer encuentro en el campo, en el diálogo con Vincent Kompany. Es belga, el hoy técnico del Bayern Múnich. Y en un fluido inglés, Lucho le decía: tranquilo, le entiendo. Generaron ese primer diálogo y claramente lo que cuenta aquí Lucho de ese diálogo es que lo pretende utilizar como es natural en su posición habitual, como extremo por izquierda, pero tiene también el deseo y la ilusión, Lucho, de jugar donde lo necesite el Bayern. Regresamos en minutos a Múnich a escuchar a Lucho Díaz, que es presentado a esta hora por el equipo bávaro, hablando de el debate en torno al sistema de salud. El presidente Gustavo Petro María Consuelo acaba de escribir lo siguiente: lo cierto es que si las EPS se transforman en gestoras administrativas de la referencia y contrarreferencia de sus afiliados, que era mi pregunta para la doctora Ana María Vesga, se salvan. Pero si se mantienen como aseguradoras financieras, se quiebran, porque sus deudas son superiores a sus activos, incluidas las reservas técnicas que ya no tienen. Y agrega el presidente: estamos salvando a las EPS y las invito a dar el paso a convertirse en gestoras del sistema. Podrán poner puestos de salud y nos organizaremos con el sistema público territorialmente. Es que, Ricardo, yo coincido con los temas de ilegalidad e inconstitucionalidad que ya se han mencionado, pero no quiero ahondar ahí, porque creo que ya ese punto quedó ilustrado. Yo quiero referirme a 3 temas que están en el decreto que me preocupan mucho. Lo primero es ese afán de estatizar al 100% el sistema de salud, o sea, sacar al sector privado. ¿Por qué la obsesión de sacar al sector privado cuando ha dado muestras de innovación, de excelencia, de eficiencia, de reconocimiento internacional? Las clínicas y hospitales colombianas son respetadas en el mundo entero y son catalogadas como las mejores de Latinoamérica, las privadas. Entonces, ese afán de sacar el sector privado para mí es incomprensible. Lo segundo, cuando se habla de centralizar el manejo financiero en la ADRES y eliminar el rol de la GPS, de lo que se está hablando, y lo mencionaba la doctora Vesga, es precisamente de concentrar demasiadas funciones en una entidad que tradicionalmente no ha sido precisamente la demostración de eficiencia. Entonces ahí lo que se está es cargando aún más una entidad que va para terminar auditando, pagando,
operando absolutamente todas las Ricardo, transferencias del sistema, cuando siempre el cuello de botella en el sector salud ha sido la ADRES o el pagador. Antes se llamaba FOSIGA, siempre ha estado el cuello de botella ahí. Y por último, me parece que no se está pensando en esa promesa del gobierno de Gustavo Petro de darle garantías y dignidad a los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud con esta situación lo que van a tener es aún más incertidumbre, aún más precarización y desempleo, porque es que con este panorama lo que terminan es saliendo a la calle. Los agentes territoriales no tienen cómo absorber toda esa mano de obra especializada, técnica, a la que el país le ha invertido tantos recursos en capacitación, porque no solamente hablo de médicos, enfermeros, toda la cadena del personal de la salud que queda en este momento sin piso. Dice Ricardo, el decreto, Aurelio, equipos de salud territorial, las entidades territoriales, departamentales, distritales y municipales, las entidades promotoras de salud EPS o quien haga sus veces y los prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos que conformen las redes integrales e integradas territoriales de salud RITS, implementarán en los territorios y microterritorios acciones territorializadas, universales, integrales, integradas, continuas y resolutivas con calidad y oportunidad para el cuidado integral de la salud de las personas, familias y comunidades a través de equipos de salud territorial. No entrega muchos detalles el decreto, Aurelio, y de eso, cómo va a funcionar eso. A esas personas las han venido contratando por OPS. Las que hay apenas es orden de prestación de servicios, o sea, la precarización. 7:41 minutos, la en posible la puerta. precarización del sistema de salud. Aurelio. Ricardo, a mí no me sorprende el decreto, porque si usted hace una retrospectiva en los últimos 2 años, lo que el gobierno ha venido haciendo es reformando el sistema de manera subrepticia. Y lo que dice el decreto, pues es exactamente lo que dice la reforma de la salud, y es exactamente lo que dice un documento que a mi modo de ver es la matriz de todo esto, que es un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que dice en qué gastan los países sus recursos en salud. El caso de Colombia de septiembre de 2023. Si usted mira lo que dice este decreto y mira lo que dice la reforma, usted encuentra que todo lo que se está planteando está allí. Y voy a insistir en 3 o 4 puntos, que algunos ya han tocado mis compañeros. El primero es la gobernanza del sistema. La gobernanza del sistema se entrega totalmente el manejo público del sistema. Ese es un punto central a través del Consejo Nacional de Salud y a través de los consejos territoriales de salud. El segundo punto es el que tiene que ver con los recursos. ¿Cuál es la tesis de fondo? La tesis de fondo es cómo hacemos más en salud con menos plata. Ese es el punto en el que está parado todo este nuevo andamiaje. Y yo creo que el gobierno se equivoca en esto, porque piensa que solamente reforzando la atención básica y primaria, el nivel primario de salud, que con eso resuelve, por ejemplo, como ellos mismos lo dicen, el exceso de las idas muy masivas a urgencias o las hospitalizaciones innecesarias, porque el punto está ahí. El punto es que el gobierno se para en que puede hacer más en salud con menos plata, y pacientes, académicos, médicos, científicos, asociaciones dicen, no señor, usted se está equivocando ahí. Por ejemplo, la absorción de nuevas tecnologías, por ejemplo, la atención de pacientes crónicos. No es posible resolver el problema de la salud en Colombia simplemente centrando el esfuerzo básico en la atención primaria y en el plan de atención básico. Y una última cosa, Ricardo, de lo que hablaba María Consuelo de los trabajadores, el decreto, la reforma y todo este andamiaje que se ha montado insiste en un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud. ¿Qué va a ser ese régimen especial laboral? Es decir, ¿cómo se va a concertar esto? ¿Qué es lo que va a ser diferente del régimen laboral de los otros trabajadores? Me parece entonces, Ricardo, que no tiene ningún sentido que en la Comisión Séptima del Senado se siga discutiendo la reforma de la salud. La reforma ya se hizo. Y Ricardo, Señor. Un punto, perdón, Andrés, una pequeña cosa. ¿Ustedes se acuerdan que aquí se dijo que el gobierno no iba a devolver a Sanitas? ¿Se acuerdan que aquí se dijo? Pues bien, se está cumpliendo lo que advertimos, que el gobierno no iba a devolver a Sanitas, y ella está pataleando, viendo, mirando, presentando recursos para no devolver a Sanitas. Sí, solicitó la nulidad de la decisión de la Corte
la Superintendencia Nacional de Salud. Andrés, dos elementos para la discusión. Ya los integrantes de la Comisión Séptima del Senado están expresando su molestia con el gobierno por este decreto, porque dicen, entonces, ¿qué sentido tiene que radiquen el proyecto de reforma a la salud vía legislativa si lo que pretendían hacerlo era finalmente vía decreto? Y lo otro, Andrés, que también me dicen varios oyentes, y es que hay que mirar y tener en cuenta otro elemento, y es que estamos a menos de un año de elecciones, y los equipos territoriales en la salud van a manejar recursos importantes. Ese elemento también hay que tenerlo ahí en cuenta. Un año electoral en el que se irrigan recursos de la salud a los entes territoriales. Y es que el episodio, Ricardo, si usted se pone a ver, es un poco cómico, porque este país lleva 3 años metido en unas discusiones más álgidas imposibles sobre la reforma a la salud, con numerosos episodios que esto ha tenido en el Congreso, que se cae, que se discute, hay de todo tipo de discusiones, peleas y todo, es un tema gigante, y de pronto, de la nada, una noche, a la medianoche, el gobierno la expide por decreto. ¿Y por qué digo que la expide por decreto, Ricardo? Porque el proyecto de ley puede que tenga otras cositas, pero el núcleo, la esencia de la reforma a la salud es lo que está en este decreto. Ahí creo que lo dijo la doctora Ana María Vesga. Esto básicamente es la reforma a la salud, que es la transformación de las EPS en eso que llaman gestoras de salud y vida, la cuestión de los planes preventivos, los CAPS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una cosa un poco cómica porque uno no sabe a qué está jugando. Uno pensaría que allá en el gobierno saben y saben, como se ha dicho en estas discusiones ahora en los últimos minutos acá en esta mesa, Ricardo, que aquello que está en la ley no puede ser reformado por un decreto. Es completamente absurdo desde el punto de vista jurídico. Entonces yo me pregunto, ¿a qué están jugando? ¿Es esto simplemente como para quedar bien con la gente que los sigue y que los apoya? ¿Es un mecanismo de presión al Congreso? Si lo es, yo creo que les va a salir muy mal, porque pues esto, a diferencia de la consulta, de la amenaza de la consulta popular, pues no constituye ninguna amenaza ni ninguna conminación para el Congreso. De modo que, Ricardo, en medio de todo y en medio del hecho de que esto tiene que ver con nuestra salud y nuestra vida, yo encuentro no puedo evitar encontrar el episodio un poco cómico. 7:46 minutos, Álvaro, su opinión. Sí. El decreto mediante el cual el gobierno saca adelante la columna vertebral de su reforma a la salud. Obviamente este decreto es condicional y lo va a suspender el Consejo de Estado, pues en 1, 2, 3. Pero pues claro que es para presionar la aprobación de la reforma a la salud. Y también es claro que todo gobierno, cuando el Congreso bloquea sus proyectos principales, acude a gobernar por decreto. Se sabía que esto iba a pasar. Mire, un día antes de que la Comisión Séptima hundiera la reforma en la legislatura pasada, escribió un tuit diciendo que no lo hicieran, que era un error porque era entregarle la salud en bandeja a Gustavo Petro, que iba a gobernar la salud por decreto y que que lo que había que hacer era negociar. Porque la oposición tenía una mayoría, pues hundió la reforma con 8 votos, podía haber usado esa mayoría para introducir grandes cambios al proyecto y mantener al Congreso en posición decisiva sobre la salud en vez de patear el tema. Hundir el proyecto no resolvía los problemas que aquejan a la reforma y dejaba al gobierno con la disculpa de que la crisis de salud lo obligaba a tomar medidas. ¿Cómo sería que el presidente de la República retuiteó el tuit? Es decir, reconoció que iba a gobernar por decreto la salud si la hundían, como diciendo, yo feliz. Esto es producto que, como la reforma laboral, el Congreso no quiere reformar sino derrotar a Petro, y así la salud sigue sufriendo. El proyecto de hoy es muy distinto al original, y el gobierno tampoco tiene los votos para pasar la reforma por el Senado, y se requieren cambios al sistema. Se podría negociar con el gobierno unos mecanismos de financiación, más UPC, créditos, pero que la oposición siga obsesionada, basando toda su posición en el tema de salud, en salvar unas EPS moribundas, porque son moribundas, es tan ideológico y tan terco como el gobierno. El modelo de las EPS tuvo muchos logros, pero en lo financiero ha tenido muchos problemas. Es un modelo en que la plata no circula eficientemente y que se presta a la mayor corrupción que ha habido. Las EPS solitas, sin Petro, se han ido quebrando.
una tras otra. No olvide la frase del ministro de Salud que dice que Petro. las tienen a propósito en cuidados intensivos. La cosa se ha agravado, en los últimos años, ¿no? No, de manera Ricardo, la verdad es que el sistema es moribundo, se van cayendo todas las EPS. Pero no solitas, el gobierno también ha puesto su cuota. Petro lo que ha hecho es no liquidarlas, porque ya no puede. Los demás gobiernos pateaban el problema, liquidaban EPS y le pasaban los usuarios a otras, pero ya no hay EPS sanas para recibir usuarios. Entonces, si el proyecto de Petro es muy extremo, muy estatal, pues hay que negociar, pero no centrando todo en salvar unas EPS muertas. Pero Álvaro, es que si no se hace nada, el próximo gobierno va a tener que financiar un hueco monstruoso. Mire lo que pasó ayer. Ayer Miguel Ángel Pinto y Armando Benedetti, ministro del Interior, coincidieron en la Comisión Séptima en que era necesario avanzar en una discusión y lograr consensos para sacar adelante una reforma a la salud. De hecho, sorpresivamente el ministro Benedetti recibió de buena manera la elección de Miguel Ángel Pinto, y así lo dijo, porque dijo, vamos a lograr consensos y vamos a lograr acuerdos. Y entonces, terminan en pocas sacando horas, el decretazo de la salud. En la Casa de Nariño terminan expidiendo el decreto. El gobierno Pero no la esperó. oposición también nombra de presidente de la Séptima a un enemigo de la reforma, Jurado, el hombre más cercano en el Senado al expresidente César Gaviria. Entonces, están en peleas políticas. Pero es que y la pobre salud ahí boqueando. Esto es político, Álvaro. Al final el gobierno incumpliendo las órdenes de la Corte Constitucional, porque entonces no devuelven la EPS Sanitas, tratando de agarrarse de cualquier cosa y dilatando el proceso, no aumentan la UPC, no hacen las mesas de trabajo, o sea, sencillamente hay un incumplimiento rampante. Hay un hecho objetivo, y es que el sistema de salud en Colombia no era perfecto, venía en una crisis, pero esa crisis se ha agravado en los últimos 3 años. Luis Ernesto, para finalizar, 7:51 minutos. Ricardo, es que se suman todos los factores. Usted lo recordaba, ayer se elige Miguel Ángel Pinto, fue, recordémoslo, el que promovió la recolección de firmas para hundir la reforma laboral como presidente. Entonces uno diría, bueno, no, los caminos están rotos. El ministro Benedetti dice, no, todo lo contrario, vamos a encontrar consenso. Entonces, y el trino del presidente de esta mañana, de hace 15 minutos, todo apunta a algo muy claro, y es que este es el nuevo decretazo, que es el mecanismo. El gobierno encontró que en los decretos inconstitucionales, como fue el decreto convocando a la consulta popular, pueden generar una presión sobre el Congreso, y pareciera que esa es la intención del gobierno, buscar con esto abrir la discusión nuevamente en el Congreso de la reforma a la salud. El presidente lo deja ver en su trino, dice, estamos salvando a las EPS y las invito a dar el paso y convertirse en gestoras de salud, como si esto fuera aprobado por las EPS y no por el Congreso. Entonces yo lo que veo aquí es un pulso político, y coincido con Álvaro, ese pulso político pues lamentablemente no le resuelve el problema a la gente sigue esperando el medicamento y esperando la cita. Pero es que tampoco puede hacerse a las balas. Dice la doctora Vesga que lo que se hace por ley se cambia por ley. Pues claro, es que esto equivaldría también, Ricardo, a sacar por decreto la reforma tributaria, que ya sabemos que no se puede. ¿Cómo no se puede sacar por decreto una reforma a la salud? Tampoco. Entonces me parece a mí pues que esto ya es llover sobre mojado. Seguramente esto se va a caer en la Corte. Lo que sí me queda la preocupación es el punto y el quid de todo este asunto, como lo recalcaba Aurelio, es tratar de hacer más con menos plata, y eso es imposible. Y como nos contestó la doctora Vesga, aquí el cuento es que no solamente no se va a poder llegar a ese modelo preventivo del gobierno, que es hacer mucho antes de que la gente se enferme, sino que ya a los propios enfermos se les va a empezar a descuidar y atender pues cada vez peor, porque cada vez hay menos plata. Veremos la explicación detallada del gobierno del presidente Gustavo Petro. Seguimos extendiendo la invitación al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para que nos explique el decreto 0858. 7:53 minutos. Estás escuchando Blue Radio. El lío de los pasaportes no acaba para el gobierno nacional. El turno para dar las explicaciones es para la canciller encargada Rosa Yolanda Villavicencio. A ella la Procuraduría le abrió una investigación por la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la imprenta para la fabricación
de los pasaportes porque tiene fallas en la planeación de ese nuevo esquema para el suministro de ese documento. La firma del convenio, anunciada desde el gobierno con bombos y platillos como la garantía de que la imprenta estaba lista y de que había un plan B para evitar la escasez de los pasaportes, no es así, o por lo menos no en este momento, para la Procuraduría General. La Sala de Instrucción Disciplinaria cree que transgrede el principio de planeación y economía de la contratación estatal porque no existen los documentos y los estudios previos que sustenten la celebración de ese convenio. Nuevo ataque armado genera temor en Antioquia. Los hechos ocurrieron exactamente en el kilómetro 12, en inmediaciones del sector conocido como La Paulina, en jurisdicción del municipio de Valdivia Norte del departamento, donde desconocidos propinaron varios impactos con arma de fuego a un vehículo de servicio público que transitaba entre Medellín y Cartagena. Como consecuencia de la situación, al menos 2 personas resultaron heridas, el conductor y uno de los pasajeros, aunque no se ha determinado si fue producto del impacto directo de los proyectiles o por esquirlas de los vidrios del automotor. Hasta el momento no se conocen los responsables del ataque, aunque en este sector ha sido frecuente, Ricardo, las alteraciones de orden público, especialmente en los últimos meses con la activación de cargas explosivas sobre la vía por Más que radio. Sigue la batería de sanciones de Estados Unidos, esta vez en contra de la autoridad palestina. Juan Camilo. Ricardo, es una serie de sanciones que está anunciando el Departamento de Estado a través de un comunicado contra responsables de la autoridad palestina. Los está acusando de internacionalizar el conflicto de Israel, es lo que dice el Departamento de Estado. Es concretamente bloqueo, negativas de visas para los miembros de la Autoridad de Palestina y de la antigua Organización para la Liberación de Palestina. Recordemos que estos no son los que tienen el control sobre la Franja de Gaza y esta Hamas, estos mantienen la jurisdicción sobre Cisjordania, sobre los otros territorios palestinos, por lo cual también es un mensaje de los Estados Unidos de que está apretando o implementando más medidas en contra también de esta organización, en medio del mensaje del presidente Trump hace algunas horas diciendo que la mejor manera de acabar con la crisis humanitaria en la Franja de Gaza es a través de que Hamas esté dispuesta a liberar rápidamente a los 20 rehenes que aún tiene allí. Y esto también se produce tras la serie de rechazos que ha tenido Washington a lo que fue el desarrollo de esa cumbre en Naciones Unidas, de esa conferencia de alto nivel para el reconocimiento de 2 estados, para la solución de 2 estados, un estado israelí y un estado palestino, en el que, recordemos, ha habido un amplio respaldo a nivel internacional de reconocimiento de Palestina como un estado. La administración Trump ha dicho que ellos no apoyan iniciativas inocuas o conferencias de burócratas, sino que ellos están detrás de medidas concretas, como por ejemplo tratar de llevar más alimentos allí a la Franja de Gaza, Ricardo. Juan Camilo, gracias. 7:57 minutos. El número 2 de la dictadura de Venezuela se pronuncia sobre la condena contra el expresidente Álvaro Uribe. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, para el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, hay un avance en el sistema de justicia colombiano tras esta decisión que declaró culpable de 2 delitos al expresidente Álvaro Uribe. Se está haciendo justicia, algo es algo, decía Cabello anoche tarde en su programa de televisión que transmite el canal del Estado, agregando que esa condena al exmandatario colombiano fue un gran paso, dice él, aunque quizás termine con arresto domiciliario, y eso pues lo lamentaba. Una declaración donde Diosdado Cabello aprovecha y llama narcotraficante a Uribe, pero a la vez termina siendo, Ricardo, la única reacción oficial de parte del gobierno de Nicolás Maduro, en este caso el expresidente colombiano. Escuchemos. Ahora, ¿quiénes salieron a defender a Álvaro Uribe? Los narcotraficantes, los que reciben plata de los narcotraficantes. Porque quien salga a defender a un narcotraficante como Álvaro Uribe es porque es un asalariado o fue un asalariado de Álvaro Uribe y los anota en una lista. Los pueblos, en verdad, están alegres. Porque aún sea eso, es justicia. Algo es algo. Que va a pagarlo en su casa, mira, atreverse a decir es culpable es un gran paso, es un gran paso. Recordemos que el gobierno venezolano, Ricardo, y más concretamente Diosdado Cabello, desde que es ministro de Interior y Justicia hace un año, ha acusado bastantes veces en diferentes oportunidades al expresidente Uribe de coordinar supuestos actos criminales en Venezuela, de financiar conspiraciones y grupos terroristas, e incluso apenas el pasado 25 de mayo, cuando hubo elecciones regionales y legislativas, se le acusó a él de liderar un supuesto plan de ataques a embajadas para sabotear esos comicios. Ricardo.
Santiago, gracias. 7:58 en Colombia, hablando de la crisis de la salud, está anunciando el cierre del servicio de urgencias la clínica La Magdalena, que es la más grande de Barranca Bermeja. Javier Rodríguez. Ricardo, pues la crisis del sistema de salud tocó fondo en Barranca Bermeja luego de que la clínica La Magdalena anunciara que por una deuda que supera los 60.000 millones de pesos de las EPS, suspende el servicio de urgencias a partir del domingo 17 de agosto. Este centro médico, Ricardo, es el segundo más grande de la zona, luego del Hospital Público Regional. Según el médico y jefe jurídico de La Magdalena, Luis Fernando Castro, desde hace 2 años los pagos disminuyeron considerablemente. Antes pagaban un 80% de las cuentas y ahora solamente el 10%, lo cual hace insostenible este modelo de atención en el puerto petrolero. Donde ya se presentan atrasos en el pago a los trabajadores, atrasos en el pago a los proveedores, lo que ha llevado a que no se esté en este momento recibiendo ya suministros vitales como la sangre, no nos está llegando ya sangre. Las otras 3 clínicas de Barranca Bermeja, Ricardo, que podrían tomar la misma decisión que la clínica La Magdalena son la San José, la San Nicolás y Reina Lucía, que atienden a más de 600.000 afiliados de la nueva EPS en Barranca Bermeja y la zona del Magdalena Medio, Ricardo. En Romperme fue solo un comienzo. Insisto en la necesidad de vivir desde la confianza. No puedes dejar que los violentos, los fanáticos, los simplistas te llenen el corazón de miedo, te llenen el corazón de pesimismo. Tú debes saber que toda ruptura, que todo fracaso, siempre es una oportunidad, siempre es la posibilidad de salir adelante. Desde la dimensión espiritual, tú encuentras herramientas para vivir en esperanza. Por eso,